Buenos días, Colombia. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, agradecemos a quienes nos hacen favor de vernos a través de la Brigada para Leer en Libertad. Gracias por estar aquí. Colombia es un país que después de décadas está con posibilidades de ver un cambio real. No sabemos aún los alcances del mismo. Los deseos y la realidad rara vez coinciden. Pero la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de este hermano país llena de esperanza al pueblo colombiano que de manera decisiva votó por ellos y ofrece un viento fresco a la integración de la región, como pocas veces se ha visto en la historia reciente latinoamericana. Para hablarnos de lo que pasa en Colombia y lo que viene, nos acompaña el periodista e historiador Luis Alfonso Mena. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Gracias, Héctor, por tu invitación. Y bueno, un cordial saludo para toda tu audiencia y para el hermano y querido pueblo mexicano. Pues mira, lo primero que te diría es, ¿cómo están las cosas en Colombia? Sabemos que fue una campaña muy ríspida, muy convulsa, incluso con amenazas de muerte para los candidatos de la izquierda, en este caso de Petro. En algún momento dado llegué a ver hasta un video donde le dispararon en una camioneta donde él estaba. Y bueno, a final de cuentas, con toda esta situación tan dura, tan compleja, se ganó. Se logró algo que no se esperaba. Y ahora se cambia todo el panorama porque vienen las expectativas en relación a este cambio. Un cambio que nos llena a todos los latinoamericanos de orgullo, porque sabemos la lucha que ha dado Petro. A la tercera logra el triunfo, como fue en el caso de nuestro presidente, que en las dos ocasiones anteriores le hicieron fraude y ganó a la tercera por nocaut. No había otra forma de ganar y ganó de manera avasallante. En el caso de Petro pudiéramos hablar de esa similitud. Y también cuando analizo el discurso de Petro de conciliación y que lo primero que hizo fue llamar precisamente a Uribe, una de las primeras acciones que hizo, nos habla ya del talante de un político que tiene ya toda la categoría para poder ser un hombre de Estado, de tener un hombre con visión en el gobierno de Colombia. En el caso de Francia Márquez, nos encanta y nos arroba y nos fascina la idea de dónde viene ella, de dónde sale ella y la campaña impresionante que hizo desde el año pasado, una campaña imposible y contra todo pronóstico para que actualmente sea ahorita la vicepresidenta de su país, en un contexto de racismo e incluso de narcoestado que jamás se pensó que fuera a darse, sino hasta ahora, en una coyuntura que se está viviendo en América Latina de forma muy especial. Pero basándonos en que tú estás allá y que has tenido información de primera mano y lo has visto, nos gustaría saber cómo ves esto, cuál es tu opinión, qué podemos esperar los hermanos latinoamericanos de lo que está pasando en Colombia. Bueno, Héctor, yo creo que nuestros hermanos latinoamericanos pueden esperar mucho, pero también nosotros esperamos mucho de ellos, especialmente en su solidaridad y en su acompañamiento. Porque si la campaña electoral, como has dicho, ha sido supremamente difícil, supremamente compleja y sometida a toda clase de riesgos, incluso desde la campaña anterior en el año 2018 a la que corresponde el momento que rememorabas ahora del atentado cometido a bala contra el hoy candidato electo Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta, una ciudad fronteriza del nororiente de Colombia. Si esa campaña fue dura, pues más duro lo que se avecina. Ya estamos en presencia de una enorme ofensiva de los medios
masivos tradicionales de comunicación, de los medios de las élites, que están tratando de generar un ambiente negativo, un ambiente de oscurecer el panorama para tratar de desvirtuar el gran triunfo que obtuvo el pacto histórico, que así se llama la gran coalición que encabezó Gustavo Petro y que encabezó Francia Márquez, y empezar lo que ya conocemos ha ocurrido en otros países latinoamericanos que han iniciado procesos de cambio, que es que esos medios masivos tradicionales de comunicación, valga decir, los medios de las oligarquías que han tenido el poder, que han detentado el poder a lo largo de la historia republicana de nuestros países, pues se convierten en los partidos de la derecha y los partidos de la extrema derecha, es decir, los partidos de la oposición. Esa es una experiencia histórica. En la misma noche, te cuento, Héctor, en la misma noche del triunfo, desde la revista Semana, que es una revista de la extrema derecha aquí, y desde redes de actores, activistas de la extrema derecha en diferentes plataformas en internet, ya se estaba anunciando y llamando a poner en marcha el plan B. Así de sencillo, te lo cuento. Ya estaban llamando a poner en marcha el plan B, y el plan B se vio de manera inmediata. La trepada del dólar, ¿no? La caída de los precios de las acciones de Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos. Es decir, desde la misma noche del triunfo ya se avisoraba lo que iban a hacer estos medios de comunicación. Pero te quiero decir que paralelo a eso y en contraposición a eso, hay una enorme expectativa de nuestro pueblo. Yo creo que lo que ha ocurrido no solamente es histórico, sino que es un acontecimiento que tendrá una enorme importancia y marca un punto de inflexión no solo en nuestra historia, sino también en la coyuntura internacional. Porque los planteamientos de Gustavo Petro van más allá del plano nacional y tienen que ver con iniciar una nueva etapa de lucha contra los efectos del cambio climático, y en ese sentido él va a ejercer un liderazgo internacional, y así lo han reconocido líderes internacionales, filósofos, académicos. De modo que estamos en presencia de un momento, de una coyuntura de una extraordinaria importancia. Yo he dicho que, y esto también obviamente pues lo planteó a lo largo de su campaña nuestro presidente electo Gustavo Petro, y es que después de 203 años de la primera independencia, que podemos ubicar icónicamente o como un gran mojón histórico el 7 de agosto de 1819, 203 años, pues se produce este segundo gran acontecimiento. Aunque te quiero comentar también en términos históricos que en 1854 hubo un gobierno encabezado por el general patriota José María Melo, quien accedió al poder, pero fue defenestrado por las oligarquías que organizaron 6, 7, 8 ejércitos y fueron contra él, y 8 meses después lo derrocaron en Santa Fe, Bogotá. Eso fue entre abril y diciembre de 1854. Un gobierno que para la época era progresista, popular, de esa simiente de la clase obrera que eran los artesanos, los representaban sus reivindicaciones, y fue como la primera gran experiencia de gobierno popular, que obviamente las oligarquías liberales y conservadoras defenestraron. Y posteriormente, a mediados del siglo pasado, pues hubo también un intento por parte de Alfonso López Pumarejo, un líder liberal, en su gobierno de desarrollar algunas reformas que tampoco pudieron fructificar por la ofensiva del conservadurismo y el conservatismo en nuestro país. De modo que existe una gran expectativa después de 203 años. Algunos ubican que después de 212 años, si nos ubicamos en los primeros escenarios de independencia hacia 1810, pero yo lo ubico más desde 1819. Entonces, de esa magnitud es lo que se ha alcanzado. Y para finalizar en este punto, te quiero comentar que el pueblo colombiano vivió de una manera trepidante, emotiva. Un gran sector de la población tomó como una lucha propia tratar de aportar cada quien desde su barrio, desde su calle, desde su corregimiento, desde su vereda, movilizándose por selvas, por ríos, por montañas, aportar
a ese triunfo, que finalmente se logró 11.300.000 votos, la mayor votación a lo largo de 203 años de nuestra historia republicana, Héctor. Eso no es de poca monta. La mayor votación no la ha alcanzado ningún candidato presidencial de las oligarquías que nos han gobernado a lo largo de todo ese tiempo. La alcanzó un candidato de izquierda, progresista, alternativo, y con su fórmula vicepresidencial venida desde abajo y desde los sectores populares. Aquí muy cerca de donde yo vivo, yo estoy ubicado, Héctor, en Cali, que es la capital del departamento del Valle del Cauca, a 2 horas y media de Buenaventura, que es un puerto sobre el Océano Pacífico. Colombia tiene 2 océanos, acceso a 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, y Francia Márquez nació y desarrolló su lucha primigenia muy cerca de aquí, en los límites, en el departamento del Cauca, en el sector de Suárez, donde estuvo vinculada con las luchas sociales de sus comunidades por la defensa del río, por la defensa de la naturaleza. De modo que estamos en presencia de un cambio histórico con 2 líderes surgidos de la entraña popular, porque Gustavo Petro viene de los sectores populares, estuvo vinculado al M-19 como digamos un activista, después nunca empuñó las armas, después estuvo ejerciendo como concejal, como personero en su municipio, en Zipaquirá, en el municipio donde se educó. Él se educó en Zipaquirá, un municipio donde también se educó alguien que para ustedes es muy querido y muy conocido, que es Gabriel García Márquez. Y de igual manera, posteriormente ejerció un gran liderazgo desde muy joven. Y luego fue representante a la Cámara, estuvo en el exilio perseguido, pagó cárcel en la represión que desató el gobierno de Turbay Ayala contra el M-19, estuvo purgando cárcel injustificadamente, pero fue perseguido, y posteriormente, ya en la etapa reciente, pues ejerció como senador y fue uno de los que destapó lo que aquí se conoce como la parapolítica. Él incluso es quien le da ese título a ese fenómeno. Es decir, no solamente denunció el paramilitarismo y cómo el paramilitarismo obró en connivencia y de acuerdo con sectores de las Fuerzas Armadas colombianas, sino que también lo hizo obedeciendo órdenes y en connivencia, en contubernio con sectores de la clase política más reaccionaria de este país. Y a ese fenómeno se le denominó parapolítica. Él lo denunció, y producto de esas denuncias que le costaron amenazas, que le costó persecución a él, a su familia, él tiene familiares en el exilio, etcétera, pues es que se llevó a la cárcel a muchos de esos líderes de la política tradicional que estaban ligados con el paramilitarismo. Y entonces estamos en presencia de un hombre que ha denunciado la violencia oficial, que ha denunciado los nexos entre el Estado y los paramilitares, que fueron usados por sectores políticos como sus brazos armados en pleno siglo XX y XXI, y que denunció además la corrupción, producto de los debates que desarrolló Gustavo Petro en el Congreso de la República. Es el hecho de que muchos de los principales corruptos de los 90 y del 2000 estén en la cárcel, estén procesados. Él fue, por ejemplo, quien denunció lo que se llamó el carrusel de la contratación en Bogotá, que llevó a la cárcel incluso a un exalcalde, a un exsenador, etcétera. De modo que estamos en presencia de un líder fraguado en la lucha popular, fraguado en la denuncia de los nexos del Estado, de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo, es decir, con uno de los actores más terribles de la generación de violencia en nuestro país, que es el paramilitarismo, y fraguado en la denuncia de la corrupción y de la lucha contra la corrupción. Y todo esto, pues, ha generado una gran expectativa en nuestro pueblo. Además, fue alcalde de Bogotá, de la capital de nuestro país, y allí tuvo una gestión muy importante que también fue perseguida. Fue perseguida por el Procurador General de la Nación en ese momento, que ahorita está de representante de Colombia
en las Naciones Unidas, fíjese usted, perdón, en la OEA, delegado de Colombia en la OEA, embajador de Colombia en ese organismo. De modo que ya Gustavo Petro anunció que pues, quién va a ser el reemplazo de este señor. En todo caso, entonces estamos en presencia de una gran expectativa en Colombia. Las propuestas de Petro han sido no solamente innovadoras, sino que tocan los problemas fundamentales que afronta nuestro país, empezando por uno muy grave, Héctor, que es el de la generalización del hambre en Colombia. Colombia está afrontando una crisis de abastecimiento y de hambre en sectores populares muy grande, no solamente por efectos de la pandemia, sino también por las políticas desarrolladas por el establecimiento que no han sido capaces de cubrir a amplios sectores de la población que no tienen en este momento los 3 momentos de la alimentación, el desayuno, el almuerzo y la comida, como los tenemos clasificados en todo el mundo, sino que hay gente que en Colombia si desayuna no almuerza y si almuerza no come, ¿no? Entonces hay un amplio sector de la población afectado por el hambre, afectado por la falta de recursos para acceder a lo más elemental del ser humano, que es lo que le permite la reproducción de su fuerza de trabajo y de su capacidad mental, y ese es uno de los asuntos que se apresta a abordar desde el Ejecutivo en primer lugar. Y en segundo lugar, Gustavo Petro, para poder cumplir con las reformas estructurales que ha planteado en materia de educación gratuita en todos los niveles, especialmente en materia de educación gratuita y de calidad para los jóvenes universitarios, para poder cumplir con que haya pensión para los viejitos y las viejitas que no tienen pensión en este momento porque no pudieron por el sistema excluyente de nuestro país acceder a pensionarse, a tener una vejez digna, para poder cumplir con la oferta que les ha hecho de entregar media pensión a los viejitos y las viejitas, que son 3,5 millones de colombianos que no pueden acceder a ella, para poder cumplir con la oferta que hizo en campaña electoral de entregarles también una mesada a las madres cabeza de familia, que calcula 1,5 millones, para poder cumplir con la entrega de tierra a una enorme cantidad de campesinos que no la tienen para poder desarrollar el primer punto del acuerdo de paz, que es el de la reforma agraria, que el gobierno de Duque se negó a implementar por hacer parte del acuerdo de paz. Para poder cumplir con todos esos aspectos, con todas esas propuestas, está planteando entonces una reforma económica, que aquí se denomina reforma tributaria, que consiste en que la gente más adinerada, que él ha calculado en 4,000, 5,000 personas, sean los que tengan las principales cargas tributarias y que no haya impuestos adicionales en materia de alimentación, en materia de servicios públicos, y que no afecten la canasta familiar, como ocurrió con la reforma tributaria propuesta por Iván Duque el año inmediatamente anterior, que fue la que desató todo el levantamiento popular, que me imagino ustedes conocieron, sí, que fue reprimido brutalmente por el gobierno de Duque y que dejó más de 80 personas asesinadas. Aquí en Cali y en el Valle del Cauca se calculan más de 70 las personas asesinadas. De modo que en Cali, por ejemplo, fueron alrededor de 48 jóvenes asesinados. Fue una represión brutal que está pasando de agache, como decimos popularmente acá, es decir, está pasando en la impunidad y frente a la que los organismos internacionales no han sido lo efectivos y lo activos y lo eficaces como en otros casos para que se implementen denuncias que conduzcan a la sanción del presidente de la República, porque aquí internamente no va a haber sanción. De modo que ese es más o menos, grosso modo, el panorama. Esos jóvenes que participaron en las luchas, que fueron tan brutalmente reprimidos, que fueron miles los que quedaron heridos, los que quedaron afectados psicológicamente, alrededor de 50 le sacaron el ojo izquierdo, en una política criminal. La policía disparaba de manera premeditada, de manera dolosa contra el ojo izquierdo para enviar un mensaje, además de criminal ideológico, ¿no? El ojo izquierdo. Y aparte de eso, miles de jóvenes que tuvieron que
irse de sus lugares de residencia porque empezaban a ser perseguidos. En este momento hay más de centenar y medio de jóvenes detenidos. Aquí en Cali acaban de mandar a la cárcel a 9 jóvenes más detenidos de uno de los puntos medulares de la resistencia popular que se llama Puerto Resistencia en el oriente de Cali. De modo que todos esos jóvenes también se expresaron en la lucha social, en la lucha electoral, es decir, un salto cualitativo de la resistencia popular y de la lucha social a la lucha electoral y política, y muchos de ellos participaron también en la elección de Gustavo Petro, y esta elección también se debe a esos jóvenes, de modo que Petro tiene un enorme compromiso con esa juventud que estuvo enfrentando la represión del régimen de Iván Duque, que obedecía al señor Duque a las órdenes que le había dado su alter ego, el señor Álvaro Uribe, y esos jóvenes fueron quienes resistieron alrededor de más de 3 meses toda esa ofensiva represiva del régimen. Y en gran parte a ellos se debe también este triunfo, y por lo tanto se espera que al lado de la reforma política, de la reforma del Congreso, al lado de la reforma de la justicia, al lado de la reforma educativa, de la reforma agraria, es decir, de un momento de reforma estructural en nuestro país, pues también haya medidas para que haya una amnistía para todos estos jóvenes que están detenidos y procesados en la venganza jurídica del Estado contra los muchachos que participaron en el paro nacional. Pues mira, nos has dicho muchas cosas muy interesantes, muy importantes. Como bien dices, no deja de llamarnos la atención que esa masacre que hizo Duque con el pueblo colombiano que estaba legítimamente protestando, no se hiciera eco en las instituciones, sobre todo internacionales, que solo observan qué pasa en Venezuela, qué pasa en Cuba, qué pasa en Nicaragua, donde precisamente no pasa eso. No pasa lo que pasó en Colombia. Esa forma de reprimirlos, no. Y si hubiera pasado, ya estaría el escándalo. Pero aquí se quedaron callados, no dijeron nada. También me hace eco y me duele recordar que el año pasado nos comentaban que en Colombia había hambre y que la gente ponía pañuelos afuera de sus casas, rojos, para decir que tenían hambre, que necesitaban ayuda. Entonces, eso dolió mucho en un país que presumía, como en su momento lo hizo Chile, de ser una especie de paraíso. En Colombia, tengo el gusto de conocer a tu país, y siempre lo que me tocó ver, sobre todo afuera, era que estaban muy bien, todo muy bien. Yo tardé en darme cuenta, precisamente gracias a algunos colombianos muy valientes como Iván Cepeda, que dijo abiertamente en una charla: el país donde más han matado gente no es Argentina ni Chile en sus dictaduras, es Colombia. Es el país que más mata. Entonces, indagando, nos dimos cuenta que casi no había sindicatos, y no porque no hubiera obreros, sino que ahí mataban a los líderes sindicales, que si acaso había sindicatos eran sindicatos blancos, que a todos los activistas que hay, precisamente que se oponían a la doctrina neoliberal o al narcogobierno, o esa forma tan clasista y racista de manejarse en Colombia, pues los mataban y los eliminaban. Llevan más de 300, creo que han muerto desde el año pasado al día de hoy, y nadie decía nada, nadie comentaba nada. Colombia no se comentaba ni decía nada. Cuando la FAO hace unos meses propuso y postula que Colombia iba a caer en una debacle, en hambre, en un default en términos alimenticios de hambre, vimos que salió Duque a corregirlos, porque no le convenía, y incluso tuvieron que modificar o atenuar o matizar el dictamen que habían hecho en un principio, porque evidentemente contradicen lo bien que estaban ellos con sus doctrinas neoliberales, con esa derecha tan rapaz, fascista, de que realmente no era el paraíso, y que ellos, que siempre están apuntando a la amenaza terrorista del comunismo, porque sé que a Petro le decían terrorista, comunista, y que iban a estar como Venezuela, que ese temor que le cargaban a estos candidatos de izquierda, ellos lo hicieron en realidad, sumir a su pueblo en la pobreza. Ellos son realmente los comunistas en esa represión, en ese robar y cancelar el futuro de los jóvenes de Colombia, que sabemos precisamente luego por José Alberto Tejeda, que cuando estaban en las manifestaciones los jóvenes salían sin camisa a enfrentarse directamente a los fusiles desarmados.
en un acto de valor impresionante y sumamente conmovedor, de que no se rendían ante esa represión. Como bien dices, esperamos que Colombia, entre otras cosas, pueda quitar ese flagelo de hambre que está ahorita, no que pende, que ya está ahí y que puede ser peor todavía, y que reivindique a esos jóvenes valientes que fueron asesinados y que muchos están todavía encarcelados por esa lucha que dieron y que ahora se puede decir es consecuencia de este triunfo arrollador de Petro y Francia. Creo que se les debe a ellos en buena manera ese triunfo. La sangre de ellos sembró, regó para que el triunfo de Petro fuera incontestable. Deben reivindicar a esos jóvenes. Y reivindicar, Héctor, la memoria de estos jóvenes, porque muchos de ellos, incluso los asesinados, siguen siendo revictimizados. Aquí hay una extrema derecha infame que se alegra de esos muertos, es la deshumanización en grado sumo, ¿no? Y cuando se denuncian las detenciones y cuando se denuncian los heridos, ese sector de la extrema derecha en nuestro país, lo primero que sale a decir es que eran unos terroristas, unos vándalos, unos delincuentes. De ese nivel de deshumanización es la extrema derecha en nuestro país, que se ha formado en la escuela, entre comillas, del uribismo, una posición política absolutamente nefasta que desarrolló esa política, esa consideración de el enemigo interno, y el enemigo interno para este sector, que es la expresión mayoritaria de las Fuerzas Armadas, pues es el pueblo colombiano y sus luchas. Entonces yo creo que uno de los aspectos fundamentales en este momento es la reivindicación de la memoria de esos jóvenes que fueron asesinados, que no eran ningunos vándalos, que no eran ningunos delincuentes, que no eran ningunos saqueadores como los quieren presentar, sino que eran jóvenes luchadores. Muchos de esos jóvenes estaban simplemente participando en las manifestaciones. Hay casos dolorosísimos, como un joven de Ibagué, cuya madre entrevisté, y fue asesinado por un oficial de la policía cuando el joven iba pasando solo una avenida y le disparó de manera premeditada. Y así muchos casos. Yo hice un recorrido, Héctor, te cuento, por todo el suroccidente de mi país, desde Pereira, en Risaralda, Cartago, Tuluá, Buga, Viges, Yumbo, barrios de Cali, también Jamundí, que queda pegado a Cali, Popayán, hablando con los padres y con las madres y familiares de los jóvenes asesinados. Y pude palpar el dolor de estos jóvenes. Eso se hizo el vertimiento de todas esas entrevistas y todos esos testimonios en una serie de documentales que presentamos a través de Telesur. Y va a ser ahora, lo estamos trabajando como testimonios para un libro que se va a titular Memorias de la Barbarie, porque eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Una barbarie, un genocidio cometido por un régimen despótico que, por los nexos que tiene con Estados Unidos, por los nexos que tiene con la señora Bachelet, por los nexos que tiene con el señor Almagro, con la ONU, con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con el secretario general de la OEA, etcétera, etcétera, pues ha pasado de agache, de soslayo, como si no hubiera ocurrido nada. Pero después de la asunción del nuevo presidente en nuestro país y que haya una nueva comisión de acusación e investigación en la Cámara de Representantes, que es la que le corresponde investigar a los presidentes de la República de nuestro país, seguramente ese caso de la responsabilidad de este señor Duque en lo que ha ocurrido, en la masacre que ha ocurrido en nuestro país, tendrá que ser llevado allá. Y si aquí no se le sanciona, tendrá que ser presentado ante la Corte Penal Internacional. Vamos a ver si esta Corte Penal Internacional actúa, porque con Venezuela ha sido muy activa. Aquí vino y exoneró el fiscal de la Corte Penal Internacional vino y le dijo al gobierno Duque que no, que él veía todo bien, que paraba las investigaciones. ¿Cómo le parece? Acabando de ocurrir semejante tragedia. Pero a los pocos días fueron a Venezuela a decirle al gobierno allá que reactivaban las investigaciones. De modo que estamos en presencia de una absoluta ideologización, ¿no?,
de la forma como estas entidades a las que les corresponde la investigación y la sanción, si en sus países no hay sanciones de estos crímenes que son delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, pues estas entidades están viendo todos estos hechos desde un punto de vista sesgado, ideológico, y así mismo actúan. De modo que tenemos que reivindicar la memoria de estos jóvenes, también de los heridos. Aquí se presentó un caso en Yumbo, que es un municipio cercano a Cali, es una zona industrial, donde un joven fue objeto de la represión. La policía les disparaba granadas aturdidoras prácticamente al cuerpo de los muchachos, y una de esas granadas le llegó al cuerpo de un joven en un barrio de Yumbo en la madrugada del 15 al 16 de mayo del año inmediatamente anterior, y le cercenó los genitales. Imagínese usted. Y ese caso que denunciamos, pues a duras penas generó alguna solidaridad, pero nadie más se hizo eco de eso. En alguna oportunidad comenté con medios nacionales en Bogotá sobre ese caso, y los periodistas me decían, ¿cómo así? Eso sí ocurrió en mi propio país. Y periodistas de los medios nacionales, masivos, hegemónicos, con grandes emisiones cotidianas. Y se preguntaban eso, ¿por qué? Porque no les interesa denunciar eso. Porque los grandes medios masivos tradicionales de comunicación en mi país fueron cómplices de lo que ocurrió, de esa represión masiva, de esa represión brutal, de ese genocidio que ocurrió en Colombia entre el 28 de abril y finales del mes de junio del año inmediatamente anterior. Eso lo tiene que saber el mundo. Y ojalá, ahora que se inicia un nuevo gobierno, pues no solamente la memoria de estos jóvenes asesinados, sino también la vida de tantos jóvenes perseguidos y de tantos jóvenes lacerados. Yo pude entrevistar a lo largo de ese recorrido que le digo a centenares, a decenas de muchachos, y el dolor es inmenso. Esos jóvenes también tienen que ser reivindicados, y para eso pues se requiere que haya un ejercicio no solamente de los sectores sociales comprometidos con las luchas populares, que exigen que haya sanciones y que exigen que haya reivindicación de la memoria y de la vida de estas personas, sino también del nuevo gobierno. De modo que esa es la situación que se presenta en relación con lo que ocurrió y las expectativas que hay con lo que ocurrió el año inmediatamente anterior, Héctor. Aquí no puede haber impunidad. Y en eso yo creo que es muy importante que la comunidad internacional también se entere, porque es lamentable el desconocimiento en el plano internacional de lo que ha ocurrido en mi país. Eso a mí me llama la atención. Yo he hablado también con medios alternativos de Chile, de Bolivia, de otros países, y ellos también muestran su estupor por lo que denunciamos, porque es que aquí se ha tendido un manto de silencio frente a toda esa hecatombe, frente a toda esa represión, que como bien lo dijiste hace rato, pues fue la manera como el gobierno de Duque respondió a las exigencias justas de los jóvenes. ¿Qué estaban exigiendo los jóvenes? Educación. ¿Qué estaban exigiendo los jóvenes? Oportunidades. ¿Qué estaban exigiendo los jóvenes en sus puntos de resistencia a lo largo de todo el país? Pues que haya oportunidades de empleo, de trabajo, y que no haya hambre. Aquí muchos jóvenes pudieron comer, pudieron alimentarse y alimentar a sus familias por las ollas comunitarias, que es como aquí denominamos a los almuerzos comunitarios que hace la gente, y las comidas y los desayunos comunitarios que se hicieron a lo largo de estos 3 meses del año inmediatamente anterior en la lucha popular. Y allí los jóvenes decían, es que esta es la única manera que tenemos hoy en día para alimentarnos, no tenemos otra. De ese nivel es el hambre y son los problemas que estamos enfrentando, Héctor. De modo que yo creo que las expectativas también tienen que ver con ese dolor popular, que no puedes entrar en el plano de la impunidad e ir a los anaqueles a dormir el sueño de los injustos. Y creo que cuando un gobierno ya hace criminal a un joven por ser joven, ya hablas tú de algo que está pasando en términos muy graves. Si ya ve un régimen a un joven como una amenaza y ya no le importa
qué hacer con él, sino acabarlo, mutilarlo, encerrarlo, desaparecerlo, ya habla ahí realmente que es un régimen criminal e ilegítimo, que atiende a otros intereses muy, muy diferentes que los de su país. ¿Cómo criminalizas a un joven? Por ser joven en este caso. ¿Por qué el caso del policía que dices tú? Ve a un joven y lo mata por ser joven. ¿Por qué? ¿A qué niveles tan bajos se llegó? Y entiendo precisamente el enorme reto que van a tener Francia y Petro ahora en Colombia, y que no pueden dejarlos solos, porque la verdad, solos no pueden. Yo espero que, así como nuestro presidente, al tomar el mismo día que tomó posesión, dijo, yo ya no me pertenezco a ustedes, porque yo no los voy a traicionar, y es lo que ha hecho hasta el día de hoy, gobernar en base al pueblo, sin separarse de él. Si Petro lo hace así y el pueblo va con él y comulgan juntos, por decirlo de alguna manera, entonces van a lograr una nueva Colombia, porque los retos son enormes. Como bien dices tú, la prensa nefasta de derecha está todos los días atacando aquí desde la campaña y al día de hoy, inventando mitos, inventando mentiras, inventando todo, cifras falsas, titulares falsos, cosas que no existen la mayoría de las veces, inventando casos simplemente para desgastar, para acabar con lo que ellos consideran un enemigo a sus intereses. Pero no se espanten, o sea, eso fue lo mismo, pasó en México y ha pasado en todas partes, desde que el dólar se va a ir 4 o 5 veces más arriba, que ya no les van a prestar dinero, y uno dice, bueno, pues si no quiero que me presten, la situación de pauperada que se vive, la precarización es precisamente porque me prestan y sin que me pidan mi permiso, nos acaban con eso, pero ellos siempre están todo el día diciendo van a ser Venezuela, van a ser Cuba, se van a oír las inversiones, el empresariado se va a ir a Miami, se va a ir a Nueva York, nos van a abandonar. Todas esa bola de idioteces las hemos vivido y no ha pasado nada. Es más, queremos aquí en México que se vayan los que dijeron que se iban a ir desde el 2018 si ganaba el presidente. Sí queremos que se vayan, que se larguen. No se han ido, aquí siguen, por eso te digo todo. Esperemos que en Colombia pasa, que les están haciendo igual, sí cumplan y se vayan, porque realmente estorban. Y sí, precisamente aquí, Héctor, en el principal periódico de la oligarquía colombiana, el periódico El Tiempo, uno de los representantes del sector empresarial y financiero, Carlos Caballero Argáez, casi que le dice a Gustavo Petro lo que tiene que hacer en materia económica, ¿no? Porque ahorita tratan es de que las propuestas que ha hecho en campaña se olvide de ellas, ¿no? Y asuma las banderas de las propuestas perdedoras. A ese nivel hemos llegado y prácticamente lo que le está diciendo aquí es que asuma las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que le está diciendo aquí en esta columna en la página editorial, ¿no? Dice, antes de su posesión, el presidente electo debería comprometerse con los principales elementos de ese programa de ajuste. ¿Cuál es el programa de ajuste? El que anuncia o el que reclama el Fondo Monetario Internacional. De modo que... ¡Qué bárbaro! A ese, eso es lo que están planteando ahora, tratando de darle línea, ¿no? Desde la derecha y la extrema derecha, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político. Es más, en esta misma edición de hoy, por 2 palabras que un documento de campaña, de uno de los miles de documentos de campaña que hubo, en relación con la importancia de ligar la ciencia con las luchas populares y sobre todo con la situación y la búsqueda de soluciones para los problemas de las comunidades, por un documento en el que se planteaba que la ciencia no debe ser utilizada hegemónicamente para favorecer a las élites de la ciencia y la tecnología, entonces ya están armando también otro escándalo. Y así sucesivamente, están utilizando todos las circunstancias, las situaciones, los dichos, las declaraciones. A lo mejor por eso también, Héctor, es que desde el pacto histórico y de sus congresistas y de los nuevos ministros, pues ya empiezan a abstenerse de dar declaraciones porque todo lo que se diga, no, lo van a tergiversar y van a tratar de darle la vuelta
para mostrarlo como negativo. Como lo estás diciendo en el caso del presidente López Obrador, a quien admiramos desde antes, en su campaña y cuando fue elegido. Yo en mi canal de YouTube, de Periodismo Libre, produje un documento audiovisual destacando la llegada al gobierno del presidente López Obrador en su momento, y siempre hemos estado atentos a la manera como él ha representado de manera consecuente a su pueblo, y hemos visto también el mismo comportamiento, la misma ofensiva. Entonces, de las élites y de los medios de comunicación de las élites, que son extensión de ellos. En ese sentido, entonces, creo que es muy importante la labor que se desarrolle también por parte de los medios alternativos, de los medios independientes, de los medios sociales y comunitarios, que estamos en una enorme y terrible desventaja, pero que fueron muy importantes también en la elección del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez. Aquí hubo alrededor de 30 plataformas, 30 escenarios en YouTube de jóvenes, sobre todo jóvenes, que se la jugaron por impulsar y visibilizar las intervenciones masivas y multitudinarias que hizo el presidente Gustavo Petro. Alrededor de 130 comparecencias ante multitudes en las plazas públicas de los más diversos municipios de nuestro país. Y los únicos que luchaban por hacer transmisiones utilizando las herramientas que brinda hoy la tecnología, que brinda hoy la internet, la posibilidad de que a través de transmisiones del Facebook Live o por YouTube, por celular, se accediera a ellas, fueron estos medios, los llamados youtubers o influencers o influenciadores, sobre todo juveniles. Y entonces, en ese sentido, de estos jóvenes también es este triunfo, porque ellos ayudaron a romper ese cerco mediático que se decretó por parte de los grandes medios masivos tradicionales de comunicación contra las alocuciones y contra las visitas que hacía Petro y hacía Francia a los municipios, porque ellos sí fueron a lo que llamamos aquí la Colombia profunda, a los municipios olvidados, a las zonas apartadas, incluso arriesgando su propia seguridad. En una oportunidad no pudo ir a Pereira, que es una ciudad, una capital de departamento de más de 600,000 habitantes, muy importante porque hace parte de lo que aquí se llama el eje cafetero, que pues ustedes saben que el café es en nuestro país, y no pudo ir porque fue amenazado, su vida fue amenazada. Y recordemos que Pereira fue otro de los epicentros de la lucha popular. Ya te comentaba el seguimiento que hice, hablando con líderes, hablando con sobrevivientes de la represión, y allí me contaban la hermana de Lucas Villa, un joven asesinado en Pereira, en la represión contra el paro. Me comentaba pues todas las vicisitudes que ellos han estado afrontando, y esa misma represión y esas mismas y las mismas mafias que hay allí en Pereira eran las que amenazaban a Gustavo Petro. De modo que esta fue una campaña muy difícil. Hubo un momento de la campaña en el que los paramilitares desataron lo que denominaron un paro armado. Tuvieron paralizado durante 5 o 6 días más de 100 municipios de la costa norte de nuestro país, y el gobierno no hizo nada. Esos señores asesinaron 10 personas, quemaron más de 100 vehículos automotores, y aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque eran los señores paramilitares los que estaban haciendo eso para generar un clima de oscuridad. De modo que la campaña fue muy difícil, incluso por esos fenómenos de violencia, y con todas esas circunstancias, ya ves, la violencia, el cerco mediático, las amenazas de fraude. Te quiero comentar, Héctor, que el 13 de marzo, aquí las jornadas electorales están espaciadas. En marzo, el segundo domingo de marzo son las elecciones parlamentarias cada 4 años, bueno, para Congreso, Cámara y Senado, y luego en el mes de mayo, en el último domingo del mes de mayo, se deben cumplir por norma constitucional las elecciones de presidente de la República y de vicepresidente. Si no logra el ganador el 50% más 1 de la votación, pues tienen que hacerse una segunda ronda, que será el segundo domingo del mes siguiente, de junio. Por eso, entonces, el 13 de marzo aquí hubo elecciones para Cámara y Senado, y se dio un resultado inusitado.
producto del liderazgo de Gustavo Petro, producto de las luchas sociales, producto de ese salto de las resistencias populares a las urnas, producto del malestar de la población con el peor de los gobiernos que ha habido en este siglo, como es el de Iván Duque, producto del repudio a la represión y sobre todo producto del rechazo a la política neoliberal de Duque, el pueblo colombiano le dio un gran respaldo al progresismo, a la izquierda, al campo alternativo. Y fíjese, obtuvo el pacto histórico que, como te digo, es la gran coalición de partidos y movimientos de izquierda y socialdemócratas y algunos, digamos, de comunidades indígenas y de organizaciones sociales. Obtuvo 20 senadores, algo nunca logrado en la historia de la izquierda en nuestro país. 20 senadores. Pero ¿cómo los obtuvo? Dando la pelea, porque al principio solo le reconocían 16 senadores. ¿Qué había pasado? Que había habido un mecanismo en el diseño de los tarjetones, por medio de los cuales de las tarjetas, de aquí, lo que aquí se llama el formulario E14, mediante el cual tienen que reportar los resultados electorales. El diseño de ese tarjetón fue utilizado por sectores que procuraban, seguramente de manera dolosa, borrar la votación del pacto histórico y desaparecieron más de 600,000 votos. Vaya. Si no es por las alertas que ya habían implementado en el pacto histórico, porque aquí la clase dirigente ha sido históricamente fraudulenta. Aquí se robaron las elecciones en 1970 para cumplir con el Frente Nacional, con el pacto del Frente Nacional, y pusieron de presidente un señor llamado Misael Pastrana Borrero, aunque el que había ganado en 1970, el 19 de abril, era Gustavo Rojas Pinilla. Aquí hay una tradición de fraude, no solamente en la registraduría, que es el organismo encargado de hacer las elecciones, sino también por la compra de votos, por la corrupción, por la compra de votos de las mafias electorales. Entonces, se logró recuperar, sabiendo que en Colombia actúa así el establecimiento, se montó todo digamos, unos mecanismos de control, y esos mecanismos de control en el pacto histórico detectaron esa circunstancia, esa desaparición, esa extraña desaparición, entre comillas, que es una modalidad de fraude, y se logró que en el reconteo de los votos se superara la cifra de más de 600,000. ¿Qué produjo eso? La recuperación de 4 curules más para el pacto histórico. Fíjese cómo ha sido la lucha acá. No solamente hay que ganar con una gran cantidad de votos, sino que también hay que estar alerta frente al fraude para que no se roben los votos. Y lo mismo ocurrió para la Cámara. En la Cámara se lograron recuperar. Es más, hasta este momento se está dando la pelea. Ayer nada más le estaban reconociendo la curul a una representante a la Cámara de Antioquia, que estaba maniobrando desde un magistrado del Consejo Nacional Electoral para que la perdiera en favor de un representante a la Cámara que no había sido electo, pero querían hacer electo en el departamento de Antioquia. De modo que todas esas son circunstancias que te demuestran cómo en nuestro país la lucha tiene que ser en múltiples escenarios para evitar que la voluntad popular sea burlada. Y el 29 de mayo, cuando se produjeron las elecciones presidenciales, pues allí lo que hubo fue también un salto en la votación de Gustavo Petro, un salto muy importante, que sin embargo no alcanzó, y todas las élites y sus partidos se unieron para apoyar a un señor muy cuestionado, porque tiene varios procesos de corrupción en marcha, que es el señor Hernández, Rodolfo Hernández, y todos los movimientos y partidos de las élites se unieron en torno de él, aunque era un señor misógino, un señor que va a ir a juicio por varios hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción en los próximos días, que no tenía planteamientos de fondo, que no buscaba soluciones a los problemas, que se negó a ir a los debates porque no tenía cómo debatir, digamos, desde el punto de vista conceptual con Gustavo Petro, y sin embargo se la jugaron por él y perdieron. Perdieron los medios de comunicación que se la jugaron por él, desatando toda una ofensiva contra Gustavo Petro, ¿no? Incluso con filtraciones
con filtraciones y con videos que quisieron utilizar tratando de encontrar algún fenómeno de corrupción que no encontraron en la campaña de Gustavo Petro, pero aún así montaron un gran globo y armaron toda una campaña, toda una matriz. De modo que contra todas esas circunstancias se ganó y ganó el pueblo. ¿Por qué? Porque hubo una movilización masiva, multitudinaria. Al principio te decía, esto fue una expresión inusitada. Mira, en la tarde del 19 de junio, cuando fue la segunda vuelta presidencial, la gente estaba a la expectativa. Y cuando se dieron los resultados, la gente lloraba, la gente gritaba, la gente saltaba en centros comerciales, en restaurantes. Hay múltiples videos en nuestro canal de YouTube. Subimos uno que resume pues momentos hermosos de la victoria popular y de la forma como la gente lo festejó. Eso nunca se había visto en nuestro país. Nunca en la historia de nuestro país se había celebrado así, desde la entraña popular, con amor, con cariño, con sinceridad, la victoria de un candidato presidencial. Pues eso es lo que ocurrió en nuestro país. Por eso son tan grandes las esperanzas, Héctor. Mira, dijiste cosas muy, muy interesantes. Te faltó decir que Hernández terminó su campaña en Miami. Sí. Se fue del país. O sea, ¿qué candidato hace eso? Se inventó, además se inventó una historia, ¿no? Una historia terrible. Petro nunca se fue, aceptó quedarse al costo que fuera, dio la cara y ganaron. Y Francia lo mismo, fue igual. Mira, te quiero leer los comentarios que nos están haciendo favor de llegar, la gente que nos hace favor de vernos. Dice Roberto Ramírez, dice, en memoria de Gaitán, la izquierda debe gobernar sin ninguna traba de la oposición. Dice Noemí Gutiérrez, ¿cómo va a lograr Petro las reformas? Tiene mayoría en las cámaras. Te van a saludar. Dice Álvaro Villarreal, dice, saludos, soy nuevo simpatizante de este medio, gracias por la verdad. Gracias a ti, Álvaro. Y ya le dan hasta a Azael Flores, le dan la bienvenida a Álvaro aquí en los comentarios. José González dice, y dice 100% pierden elecciones democráticas antes y no entienden que ganó otro proyecto, quieren políticas públicas y económicas a su beneficio, no entienden que perdieron. Se refiere obviamente a la derecha. Nunca entienden eso, jamás lo entienden. De hecho, la medida que tenemos a veces aquí en México es, están rebuznando, mugiendo y ladrando, entonces vamos bien, se están haciendo cambios a favor del pueblo, por eso están repelando a ellos, ¿no? Es porque nunca lo avalaron ellos, nunca avalaron realmente medidas a favor, sino de ellos, nada más. Y lo puede ver uno, porque siempre entran y salen en las revistas de Forbes, Fortune, de la riqueza que generan a través de medidas neoliberales que solo los benefician a ellos, no a la población en general. Patricia Burgos dice, un abrazo solidario a nuestros hermanos colombianos, ojalá que se logren cambios para hacer justicia social. Saludos desde el Estado de México. Azael Flores Arellano, Petro sabe que no va a ser fácil y se tienen que ir construyendo acuerdos y promoción de los logros de su gobierno a través de todos los canales disponibles. Aquí cobran relevancia los youtubers, dice Noemí González. ¿Cómo va a lograr Petro las reformas? Vuelve a decir, tiene mayoría en las cámaras, dice María Soriano, felicidades por el programa, gracias por tu comentario, María Soriano, te lo agradezco de veras de corazón. Tienen un reto enorme los colombianos, pero les tenemos que decir, no están solos, no están solos. Es importante que Colombia también salga un poco hacia afuera, de estar mirando hacia adentro. Ahorita es el momento de mirar hacia afuera, porque la victoria de Petro, que fue, de hecho, para muchos inesperada en América Latina, creíamos que no se iba a lograr, que se le iban a quitar otra vez, que le iban a hacer chanchullo, fraude, lo que fuera, con tal de conservar las élites, su narcogobierno, porque ahí vemos para dónde íbamos. En Colombia nos podemos ver. Muchas veces he conocido en Colombia gente que nos dicen, lo que ya a nosotros se les pasó, ustedes iban para allá, van para allá. Bueno, lo estamos viendo. El narcogobierno que tenían ustedes ahí ahí gobernando en Colombia, para allá íbamos nosotros con los gobiernos del PRI y del PAN. Eso para eso ya íbamos. Se paró, lo pudimos frenar. Ahora, digo, lo que ustedes están pasando de los ataques de los medios que los acusan de comunista, de que les van a expropiar todo, que es la palabra que ellos les detestan, nos van a expropiar. Vamos, Francia lo acaba de hacer ahorita con la cuestión eléctrica y ¿quién les dice? ¿Quién dice algo? ¿Quién repela? Nadie dice nada, ¿no?
Es eso, nomás tinta, medios comprados, chayoteros, como les decimos nosotros, que solo están bajo el régimen neoliberal. Tienen que aguantar. El pueblo tiene que darse cuenta que la narrativa que les quieren imponer, pues no es real. Y creo que Petro lo va a demostrar conforme avance y tome posesión de su gobierno. Y yo lo que he podido leer en declaraciones y los gestos que he visto de él, me hablan de un hombre así que tiene una vocación ya natural por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha vivido, de ser un hombre de Estado. Y yo creo que el primero que va a tener Colombia, como tú dices, 200 años. 200 años de espera. Es algo así que duele en el alma, porque no es lo mismo decir, oye, hace 2 sexenios o 3 sexenios, que es muchísimo tiempo, a decir 200 años de espera para este momento. En América Latina, te digo, les decimos, no están solos y sobre todo los invitamos a ese concierto que cada vez se oye más fuerte, cada vez se escucha más alto y claro por la integración latinoamericana. Esperamos que Petro entre a ese concierto de voces. Esperamos ahora que Lula, ahora en este año, antes de que termine el año de noviembre, gane y pueda lograrse entonces un verdadero concierto, ¿qué digo yo? Una sinfonía por la integración de Latinoamérica. Y que cuenten con nosotros, porque no están solos para dar esta batalla. No les vamos a creer nada a la derecha de lo que publiquen allá. Les vamos a dar la contrarréplica. Les vamos a apoyar, porque por primera vez se está rescatando Colombia para Colombia, no para unos cuantos. Por primera vez se rescata Colombia para Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenidos ahora. Así como nos pasó que por muchos años, por muchas décadas, México nomás volteaba hacia el norte y hasta teníamos una especie de torticolis y por primera vez volvemos a voltear, por primera vez es hacia el sur. Y nos decían nuestros hermanos latinoamericanos, qué bueno México, nuestro hermano mayor ya volteó otra vez a mirar al sur. Bienvenido. Digo, bueno, ahora les decimos a ustedes, bienvenidos. Bienvenidos ahora aquí, otra vez a Latinoamérica. Muchas gracias, Héctor. Y esto que has dicho de que ahora se abre el camino de una sinfonía por la integración latinoamericana es completamente cierto y esa es otra de nuestras grandes esperanzas. Entre otras cosas, el presidente electo Petro planteó desde la campaña, y fue el único que lo hizo, ¿no? Hubo alrededor de 30 candidatos presidenciales, todos sumados al odio contra la República Bolivariana de Venezuela, cogiendo el discurso unos más que otros de odio del señor Duque, que fracasó y que es un gran derrotado en la política internacional y sobre todo en la política latinoamericana. Y el único que planteó desde el principio la reanudación de las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con Venezuela fue Gustavo Petro. Y lo hizo incluso en los últimos días de la campaña, yendo a Cúcuta, en la ciudad capital del departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Y bueno, planteaste algunas cosas que entiendo, estamos terminando ya, pero quisiera tocar rápidamente. Dale. En primer lugar, ¿cómo se está implementando? ¿Cómo va a ser para implementar esas reformas? Fíjate, Gustavo Petro es uno, y lo dijiste, ¿no? Es un estadista y lo demostró en la campaña. Por eso el señor Hernández no se le medía los debates porque sabía que en el primer round iba a quedar knockout. Entonces, Petro ha planteado una política, lo que él denomina la política del amor. Todos esperaban, perdón, con esa campaña que se hizo contra Gustavo Petro, que Petro asumiera una política de venganza y confrontacional, de confrontación. No, lo que hizo fue llamar a un gran acuerdo nacional. Incluso el viernes antes de las elecciones, el 27 de junio, llamó a un gran acuerdo e hizo una gran reunión. Fíjate, un planteamiento de estadista. Ahí acudieron liberales, algunos magistrados, fue una cosa muy amplia. Y ahorita se va hacia la consolidación de ese gran acuerdo nacional. Y producto de eso es que ha logrado, ojo, ha logrado en este momento ya las mayorías en el Senado y en la Cámara. En el Senado se calcula que tiene alrededor de 80 senadores, no porque todos sean del pacto histórico, el pacto histórico tiene 20, pero la Alianza Verde, que son 13, ya se sumó al acuerdo con Gustavo Petro, va a ser parte
de lo que aquí se llama la bancada del gobierno, no solamente la bancada de gobierno en el Congreso, sino la bancada de gobierno. El Partido Liberal ya también se va a sumar, digamos el Partido Comunes, que son 5, lo mismo ocurre con los senadores indígenas. Es decir, en este momento tienen entre 70 y 80 senadores, que le dan la mayoría sobrada pues en el Senado de la República, y en la Cámara también se acerca a 100 de 188, ¿no? Puede superar los 100. La bancada del Pacto Histórico en la Cámara es de 31, 32 representantes, pero con aliados eso suma una enorme cantidad. Porque estos partidos, incluso partidos perdedores, ahí hay un riesgo, ¿no? Porque es que como los partidos perdedores, liberal, conservador, partido de la U, cambio radical, están acostumbrados a hacer su política con burocracia, pues entonces ellos la están pensando, ¿no? Si no asumimos, digamos, una posición cercana al nuevo gobierno, entonces nos quedamos sin burocracia. Ahí hay un riesgo, que es el gatopardismo. Pero yo creo que frente a todo ese oportunismo, el presidente Petro ha sido muy inteligente. ¿Y qué es lo que ha logrado? A través de sus líderes en la bancada, en la nueva bancada en el Congreso, que se hagan una serie de acercamientos para garantizar mayorías, porque se necesitan mayorías en el Congreso. Yo creo que ustedes lo han vivido también con el presidente López Obrador, aunque él llegó con una bancada muy importante, ¿no? En las pasadas elecciones, muy importante. Pero acá entonces se necesita de llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para garantizar que haya un trámite expedito de las reformas. Y se empezará con la reforma política, se empezará con la reforma agraria y se empezará con la reforma de la justicia y con la ley de presupuesto. De modo que, aparte de la ley de la reforma tributaria, que es fundamental para poder garantizar que se consigan los 50 billones con B larga, 50 billones de pesos que se requieren para implementar todas estas reformas. Y para poder hacer eso, ¿qué se necesitan? Mayorías en el Congreso. Pues ya las tiene garantizadas. El pacto histórico va a presidir el Senado, el pacto histórico probablemente presida la Cámara de Representantes, va a presidir las comisiones económicas, es decir, va a presidir los principales escenarios del impulso a las reformas estructurales que prometió. De modo que eso es importantísimo porque no se va a perder un minuto. Desde las primeras de cambio, desde el primer momento, se va a empezar a trabajar para generar los mecanismos que permitan la reforma. Planteabas cómo se logró esto, porque muchos daban por perdida esta nueva campaña electoral. Teníamos mucha fe, Héctor. Mira, los momentos que se vivieron fueron difíciles. En la época de la Semana Santa hubo toda una ofensiva porque un hermano de Gustavo Petro, que hacía parte de una ONG de derechos humanos, había visitado la cárcel y se había reunido con unos presos. Pues montaron toda una película, una cosa tremenda, y mucha gente se desesperanzó y dijo, no, aquí perdimos las elecciones. Y luego siguieron con la ofensiva, ya para la segunda vuelta, los famosos Petrovideos, que fue otro montaje de espionaje del Estado. Ojo con eso. Es de espionaje, un Watergate en Colombia, hecho por los servicios de inteligencia del establecimiento, ¿no? Y le filtraron esos videos a la revista Semana. Como no encontraron nada, ni delictivo ni nada, entonces de todas maneras montaron una gran matriz para tratar de desacreditar la campaña. De modo que hubo momentos muy difíciles en esta campaña, pero siempre mantuvimos la fe. Porque ¿qué hizo Gustavo Petro? Después de la primera vuelta, en cuyo trayecto recorrió más de 100 municipios, se calcula en 130 las plazas públicas que llenó. Para la segunda vuelta, ¿qué hizo? Se fue a vivir con las comunidades. Lo vimos a orillas del río Magdalena, nuestro principal río, que atraviesa todo el país, desde el sur, desde el macizo colombiano hasta la costa atlántica. Lo vimos viviendo con los pescadores, luego lo vimos con los campesinos de Antioquia, luego lo vimos con los campesinos del Huila, luego lo vimos con los pequeños industriales en Cúcuta, los fabricantes de pantalones, los fabricantes de zapatos, luego lo vimos en Santander. Es decir,
dio una lección de lucha, dio una lección de cercanía y decir, mi campaña es con el pueblo. Mientras tanto, ¿qué hacía el contradictor en torno del cual cerraron filas las élites? El señor Hernández, pues el señor andaba haciendo TikToks, haciendo salidas en redes, eludiendo los debates y haciendo después un show en Miami, como muy bien lo recordaste ahora. Esa fue la campaña. Fue una campaña absolutamente mediocre la de la oligarquía, pero no les quedó más, porque es tal el nivel de desprestigio de las élites que tuvieron que apoyar un personaje de esas calidades. Y admirador de Hitler, y admirador de Hitler. No es admirador de Hitler. Y misógino. Bueno, también hablabas de la matriz que se está tratando, ellos siguen tratando de montarla o de mantenerla de las expropiaciones. Todo el tiempo dieron falsas informaciones sobre eso. Petro y Francia se cansaron de negarlo. Es más, fueron hasta una notaría para decir, miren, nuestro gobierno no va a haber expropiaciones. Lo firmaron en una notaría. Ni así aceptaron. Hoy en día siguen cualquier medida que implique que la oligarquía ceda, la denominan expropiación. Entonces, como yo lo planteo, ¿no? A la oligarquía y a sus medios no les servirá nada. No les servirá nada porque este nuevo gobierno está orientado a grandes transformaciones y esas grandes transformaciones siempre procurarán ser bloqueadas por las élites. ¿Cuál es la alternativa frente a eso? Que el pueblo colombiano continúe unido en torno de las propuestas de Gustavo Petro. Ya hubo una reciente encuesta en la que el nivel de aceptación de Petro se disparó hasta el 64%, cuando en febrero era de menos del 50%. De modo que, fíjate cómo la actitud inteligente y de llamado a la reconciliación, más no a la entrega ni a la conciliación, sino a la búsqueda de un acuerdo nacional, a la búsqueda de bajarle el tono a la confrontación, ha dado sus efectos. Y el gobierno, el presidente Petro, llega con un clima de distensión a pesar de toda esa ofensiva de las élites. Porque seguramente ustedes se han dado cuenta que ha habido toda una ofensiva en la última semana, diciendo que la disparada del precio del dólar, que aquí ya superó los 5,000 pesos, es consecuencia de que hay preocupación por la llegada de Petro, cuando eso es producto de la crisis internacional, producto de la situación económica en Estados Unidos, producto de la crisis entre Rusia y Ucrania, producto de otras circunstancias exógenas e internacionales. Pues no, aquí los medios de las élites le endilgaron eso a Gustavo Petro para generar la matriz de oscuridad. De modo que, y finalmente quieren imponerle al pacto histórico su propia agenda, y yo creo que el reto en el que está el nuevo gobierno es, para poder corresponder a toda esa enorme expectativa, cumplir lo ofrecido en la campaña, no ceder, ser amplio, ser dialogante, propiciar un clima que permita la distensión, pero jamás la conciliación y la entrega, ¿no? Porque un cambio de 360 grados no es un cambio, necesitamos un cambio de 180 grados, es decir, un verdadero cambio. Y para que ello ocurra, el presidente de la República, el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, Francia Márquez y sus nuevos ministros, no alcanzamos a hablar de ellos, pero que son de un gran nivel y cuyo nombramiento han sido muy bien recibidos en el campo alternativo. Obviamente en la derecha no siempre les buscarán reparos, pero son gente supremamente valiosa, con una gran experiencia. Petro está valorando mucho la experiencia, está valorando mucho la sapiencia, la trayectoria de los nuevos ministros. Entonces está conjugando juventud con veteranía. Esa es la característica, juventud con veteranía, y al mismo tiempo está conjugando amplitud, porque allí están llegando ministros de todas las tendencias políticas en la configuración de lo que Petro ha denominado el gran frente amplio para un gran acuerdo nacional que necesita nuestro país. De modo que muchas gracias, Héctor, por este espacio, por la solidaridad que nos ofrece el pueblo mexicano, por tus palabras, y creo que eso es determinante y es fundamental. Cuando los escucho que nosotros estamos solos, nosotros también, muchos
en el campo alternativo, popular, de izquierda en nuestro país, les hemos dicho a los compañeros de Chile, a los compañeros de Bolivia, del Perú, que está en una crisis tremenda, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Honduras, que también pues hay unas expectativas importantes allí con Xiomara Castro, etcétera. Les decimos no están solos, y con el presidente López Obrador, a quien admiramos muchísimo, y es también un norte para nosotros. Yo creo que el presidente López Obrador fue de los primeros en salir a reconocer el triunfo de Gustavo Petro y además en valorarlo desde el punto de vista histórico. Él hizo unas referencias que aquí pues la oligarquía las denostó y dijo que era injerencista, no sé si lo recuerdas. La vicepresidenta se salió con un discurso, ¿no? Como siempre salen para tratar de desvirtuar lo que es cierto, lo que dijo el presidente López Obrador sobre la historia de estas oligarquías violentas, tramposas y traidoras. De modo que nuestra solidaridad también con el proceso del presidente López Obrador en favor del pueblo mexicano, con el pueblo mexicano. Sabemos que es una lucha de años, esto no se surte con un solo mandato presidencial. Yo lo dije recientemente en el análisis en el que hacía pues todo el seguimiento de la victoria popular. Decía, seguramente aquí se van a sentar las bases, pero tendrán que venir otros gobiernos porque Petro no se va a reelegir, y esa fue otra matriz que generaron, que Petro se iba a reelegir y se iba a eternizar. Él no se va a reelegir. Lo mismo que allá, es que es igualito, todo está calcado. Por eso ellos hablan nada. Por eso ellos hablaban es hora de poner en marcha el plan B, y todos lo sabemos, decía la oligarquía, decían los youtubers de la extrema derecha el día del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, lo decían ya desde ese momento, porque lo han implementado en toda parte. Lo que no reconocen es que están fracasando. Ellos tratan de enmascarar sus fracasos y sus derrotas, pero van de fracaso en fracaso. Y el próximo fracaso de la extrema derecha en Latinoamérica va a ser el triunfo del presidente Lula en el Brasil. De modo que muchas gracias, Héctor. No, te lo agradezco, pero quiero leerte algo más. Mira, dame un segundo de comentarios. Dice, bueno, Sergio Alejandro Rodríguez Velázquez dice, gracias, Héctor, como cada sábado. Saludos, gracias, te lo agradezco yo también a ti, Sergio Alejandro. Dice, saludos al hermano colombiano y estamos al pendiente del desarrollo de su movimiento, que también lo asumimos como nuestro. Mira qué bonito eso que dicen, ¿no? Así es, todos somos latinoamericanos y estamos en esta lucha para poder lograr la integración y podernos defender de esas oligarquías que nos han explotado, tanto extranjeras como nacionales, por desgracia, por décadas. Judith García dice, hola, he visto algunos extractos de entrevistas de medios colombianos a Petro y Francia y son iguales o incluso peores que los medios mexicanos. ¿Qué le espera al nuevo gobierno en estos medios? José Ángel González Morales dice, Colombia era una estrella más en la bandera del imperio, solo que sin derechos como Puerto Rico. Mira, es que están muchos, voy a tratar de leerlo. Noemí Gutiérrez. Excelente. Tenemos 7 bases militares gringas, ¿no? No, sí, están ustedes inundados. Yo no sé, ¿de quién se están defendiendo? ¿De Cuba? ¿De Venezuela? ¿De nosotros? No, pues varias de esas bases están en la frontera con Venezuela. Imagínate que de La Guajira, en los límites con Venezuela, se armó la conspiración y la invasión mercenaria en las costas cercanas a Caracas en el año 2019-2020 desde el territorio colombiano, ¿no? De modo que la famosa operación, la tristemente célebre o famosa operación Gedeón, que fue derrotada por el pueblo venezolano y por el gobierno bolivariano. Lo frenaron rápido. Esa incursión mercenaria fue organizada desde Colombia en una finca de narcotraficantes. Y es más, hay las pruebas dadas por un ex militar desertor de Venezuela que aquí en W Radio abiertamente declaró eso. Al otro día vino la DEA y se lo llevó para salvarlo. Vemos que la conspiración está armada desde hace rato contra todo el progresismo en América Latina. Igual que el crimen que hicieron con el presidente de Haití. Salió colombiano. Mercenarios colombianos. Mercenarios colombianos. Dice Noemí Gutiérrez, dice, excelente esto que dices respecto a la mayoría, es una gran esperanza, no solo para Colombia, sino para Sudamérica. Ojalá que algún día saquen a las bases militares de Estados Unidos, de Colombia.
Álvaro Villarreal dice, Luis García, falta poco para que el sol aparezca en Colombia y esa luz será la música de un nuevo amanecer. Mira, esto es hasta poesía. Sí, Jesús A. dice, buenas tardes a nuestros hermanos de Colombia que deseamos tiempos de cambio. Los opositores deben de entender que su sistema de gobernar solo trae desigualdad social. Saludos desde el Estado de México. Oscar Valentín, que viva el compañero Petro y compañera Francia, que viva Colombia y su gran pueblo. José González Morales, fuerza valiente para pueblo colombiano. Esperemos que Gustavo Petro esté a la altura del sacrificio que hizo este pueblo para quitarse los grilletes del imperialismo. Sara Vallejo, cualquier parecido con las campañas de la oposición en México son pura coincidencia, dice. ni más ni menos. Los ciudadanos progresistas de América Latina tenemos que combatir a diario estas redes de calumnias y mentiras. Como te puedes dar cuenta, aquí nos ven, siempre digo yo, militantes, activistas, todos con conocimiento y con causa. Nos ve gente que sabe. Excelente, excelente. Muchas gracias por esos mensajes. Y por eso te digo, no están ustedes solos allá en Colombia, vamos a dar la batalla juntos con ustedes en esa campaña de desprestigio que hace la derecha en todo el continente, porque lo hacen, como dices tú, calcada, no cambian nada. Son comunistas, van a ser venezolanos, son las mismas idioteces, hombre. Lo único que están diciendo es que mientras más gritan, vamos bien. Se están haciendo los cambios entonces a medida que estos gritan. Hay que preocuparse cuando están festejando o aplaudiendo o cuando están callados. Pero mientras estén gritando, es que estamos bien. Están haciéndose las cosas. Entonces, hay que preocuparse frente a su ofensiva porque como no pudieron torpedear y frenar el triunfo popular, entonces ahora tratan de adocenarlo, ¿no? De domesticarlo. Como lo que plantea pues este señor vocero de la gran oligarquía financiera y empresarial del país. Tratan de trazarle la línea, como quien dice, pescando en río revuelto a ver si el nuevo gobierno retrocede, pero no va a retroceder. Tenemos plena confianza en que a pesar de las dificultades, vamos hacia adelante. Pues ya no te quiero quitar más tiempo. Por fin vamos a llegar, después de, como dijera Gustavo Petro, más de 200 años de soledad, parodiando la obra maestra de García Márquez, ¿no? 100 años de soledad. Pues aquí fueron 200. O sea, García Márquez le escribió 100 años después y todavía faltaban los 200 anteriores. Ajá. Pues mira, estamos todos... Hacía referencia a un hecho histórico, ¿no? La masacre de las bananeras. Exacto. Que ocurrió en 1928 en la zona de la costa, en el Magdalena. De modo que la referencia histórica que hace García Márquez en 100 años de soledad, pues se traslada ahora y es retomada por Gustavo Petro para decirle al país, no son solo 100 años, como decía el maestro García Márquez, son 200 años de soledad que aspiramos empiecen a finalizar ahora con este largo y difícil proceso que se inicia, pero también un proceso esperanzador y mucho más con la solidaridad y el acompañamiento de ustedes. Pues reciban ese abrazo solidario del pueblo de América Latina, toda entregado a ustedes para quitarles con ese abrazo esa soledad de 200 años. Vamos a inaugurar juntos, una nueva época, una nueva historia en el continente, sobre todo en Colombia, porque no están solos, yo también me siento colombiano en eso. Vamos, ya tuve una campaña también muy difícil y 2 anteriores que nos robaron. No puedo sentirme más que solidario ante el pueblo de Colombia que al tercer intento lo logra Petro y de qué manera, muy parecida, pues llevan un paralelo el presidente Andrés Manuel López Obrador y Petro. Paralelo, pues, claro, paralelo que tenemos con el hermano pueblo mexicano, es que nos parecemos mucho. En nuestra idiosincrasia, en nuestros avatares, en nuestras circunstancias históricas, en nuestras luchas. En México te quiero contar que fue asesinado José María Melo, de quien te hablaba ahora, que fue el gran líder de la época de la independencia, porque José María Melo combatió al lado de Simón Bolívar. Y entonces él ejerció la presidencia durante 8 meses. La oligarquía lo defenestraron, 1854. Se tuvo que ir desterrado, esa fue la sanción, lo lograron salvar del fusilamiento, se tuvo que ir desterrado y terminó en México luchando y allá lo asesinaron. Fue lo que podríamos denominar el primer Che Guevara
de América Latina, José María Melo, una gran figura histórica. De modo que tenemos muchas cosas en común, Héctor. Nuestras luchas, nuestros pueblos, nuestra música, nuestras artes, nuestras letras, tantas cosas que nos hermanan con el pueblo mexicano y bueno, con todo el pueblo latinoamericano. Yo creo que esta es una nueva era, una nueva época de la integración latinoamericana. Esperamos que en Ecuador pues pueda el pueblo volver a respirar, ¿no? En una verdadera democracia, no al estilo pues del señor Lazo, que aunque tuvo que ceder ante el embate popular en las pasadas semanas, pues seguramente seguirá tratando de gobernar para las élites. Y aspiramos a que la conspiración contra la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo termine, el bloqueo contra Cuba pues termine. Es decir, estamos en una nueva etapa y hay mucha esperanza, por lo menos existe esperanza. Lo bien lo dices, y nos quedamos con esa esperanza activa, no solamente esperando a que sucedan las cosas, sino una esperanza activa de lograr que estas lleguen a término, que se vean, que se cumplan, que se lleguen a la realidad de todos, que esa esperanza se territorialice a toda América Latina. Yo te quiero agradecer de veras, Luis Alfonso, el tiempo que nos diste, muy interesante todo lo que nos comentaste, y vamos a estar pendientes de esta gran cita en los primeros días de agosto, en la que Petro tomará posesión y Francia también del gobierno de Colombia, para empezar a ver ese cambio que tanto urge en Colombia y en América Latina. Están invitados a nuestro país. El 7 de agosto va a haber una enorme movilización popular. Yo no me la imagino, ¿no? Porque el 22 de junio, antes de la primera vuelta, perdón, el 22 de mayo, el domingo 22 de mayo, antes de la primera vuelta presidencial, Petro y Francia llenaron la Plaza de Bolívar. Es una plaza gigantesca, no tan grande como el Zócalo mexicano, pero de Ciudad de México, pero sí muy grande, muy difícil de llenar. Había más de 60,000 personas allí. Y Petro en esa manifestación dijo, vamos a ganar y el 7 de agosto tendremos aquí 3 plazas como esta llenas, dijo. Y yo creo que eso va a ocurrir. Es más, ocurrió algo que es muy interesante y que no es una anécdota, es una demostración de su talante. Días antes, una joven trabajadora que despectivamente las élites llaman barrendera, una trabajadora del aseo en Medellín, ciudad uribista, pues o de mayoría uribista, no uribista, de mayoría uribista, aunque eso se ha ido acabando y Petro y el Pacto Histórico lograron una altísima votación en Medellín y en Antioquia. No ganaron, pero avanzaron. En Medellín, una señora del aseo fue humillada por un uribista. La señora, ¿qué pasó? La señora llevaba en su carrito en el que vertía la basura que recogía a limpiar las calles de los barrios de élite en Medellín, vertía en el carrito, llevaba 2 pequeños avisos de la campaña de Gustavo Petro. Pues un uribista con esa actitud segregacionista, racista, excluyente, clasista, se acercó y empezó a humillarla y la grabó, diciéndole, usted está infringiendo la ley. Imagínense, infringiendo la ley porque llevaba 2 avisos ella, que era funcionaria pública, por ser una humilde trabajadora de la ciudad en las calles de Medellín. Eso se viralizó. Nosotros también lo subimos a nuestro canal en YouTube. Eso se viralizó y Gustavo Petro en esa alocución que es histórica del 22 de mayo dijo, esta humilde trabajadora que fue humillada por los racistas y por los segregadores y por los clasistas de las oligarquías que han gobernado este país, será invitada de honor a la posesión si gano la presidencia. Pues allá estará ella y miles de obreros, trabajadores, desempleados, amas de casa, jóvenes universitarios, jóvenes de la resistencia, el pueblo que fue el ganador el 19 de junio acompañando la toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y ustedes, queridos amigos mexicanos, están invitados también y serán invitados. Ojalá el presidente López Obrador nos pueda acompañar. Sería magnífico, sería una oportunidad histórica
porque López Obrador también ha dado ejemplo de lucha, de resistencia y de consecuencia con las luchas de su pueblo. Pues bueno, te agradezco de veras este cierre, se me hace muy hermoso eso que comentas tú de la afanadora, de la humilde afanadora social que está en primera fila ahora que toma posesión Petro. Wow, eso habla ya mucho de lo que se espera de su gobierno, del cambio radical. El verdadero cambio. El verdadero cambio que viene en Colombia. No te quito más tiempo, que tengas buen fin de semana y no dudes que luego en un futuro próximo te vayamos otra vez a convocar para saber cómo está, qué está pasando allá con nuestros hermanos en Colombia. Por acá con mucho gusto, Héctor. Me alegra conocer de tu esfuerzo, de tu espacio, nos hermana la lucha comunicacional alternativa. Eso es otro elemento que nos hermana y me emociona sobremanera recibir la solidaridad y el acompañamiento de ustedes. No estamos solos, ustedes tampoco están solos, cuentan con nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Un abrazo, hermano, desde la distancia y ojalá nos podamos ver el 7 de agosto, día en el que celebraremos esta victoria popular. Un abrazo, hermano. Igualmente, te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Buen día. Por acá siempre a la orden.